Bueno, seguimos aquí en esta mañana, en esta revolución fintech, nuestro quinto summit. Sergio Astrólogo, VP of Global Business Solutions for Latinoamérica South Fiber. Que, bueno, el nombre del summit un poco lo indica. Es una revolución, es un proceso de mucha aceleración que estamos viviendo, donde la innovación ocupa un lugar primordial. ¿Qué es la innovación para Pfizer? Bueno, buen día para todos. Mira, tratamos de simplificar y de sacarle un poco el cartón a la palabra innovación, pero nosotros siempre decimos, lo pensamos de esta manera, que es innovar es pensar en las personas. Pero en nuestro caso, que hablamos de medios de pagos y demás, no solo de la operación de pago en sí, sino cómo trabajan, cómo viven, cómo viajan, porque me parece que cuando te paras de ese lugar, bueno, creo que a todos nos pasa que viajás o haces cosas todos los días que dices, esto se podría hacer mejor o esto lo podrían facilitar haciéndolo de otra manera. Parados de ese lado es que siempre estamos buscando, pensando en mi caso sobre todo la experiencia de comercio y cómo le doy nuevas funcionalidades al comercio, pero nunca puedo dejar de ver el que está pagando. Entonces, esa combinación es lo que hace que todo el tiempo estemos pensando en nuevas soluciones para los comercios. ¿Y cómo trabajan en pensar esta innovación? Digo, también me imagino intergeneracionalmente o escuchando a lo mejor distintas necesidades o distintas oportunidades que pueden ver desde los diferentes actores que conviven con la empresa. Mira, bueno, además de ir tomando acciones, hace muy poquito, a fin del año pasado, compramos Yacaré. Sí. Creo que todo el mundo la conoce, uno de los fundadores de QR en Argentina. Y esto fue fruto de una necesidad, digo, de pensar, así como te estaba comentando, bueno, hoy hay una costumbre, hoy hay una cultura que el que va a pagar quiere, a veces no tanto necesita, sino quiere leer un QR en un cartón y demás. Nosotros habíamos ido por el camino del QR dinámico que lo mostraba en la terminal, que hoy sigue funcionando y con éxito. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que ver qué hacemos con esto. Se compró Yacaré básicamente para tratar de llegar a dar esa solución, que era un QR estático impreso y demás. Y una de las cosas que hacemos es mantenemos las culturas estas charlando todos los días, pero todavía separadas. En realidad, ¿por qué? Porque hay una parte de la compañía que se encarga de que procesemos 130 millones de transacciones todos los meses, que funcionen los 365 días del año, y otra que está pensando en cosas nuevas. En algún momento obviamente va a ser parte de la misma compañía, pero trabajamos todos los días pensando qué más podemos hacer para que esto evolucione, básicamente. ¿Y esta adquisición qué les permitió? Por un lado el QR estático. Bien. Hoy ya tenemos desplegados 150.000 QRs estáticos dentro de la red de terminales. Y además nos empezó a abrir la cabeza por la plataforma en sí, y con esta idea de funcionar, más la combinación de otros productos que teníamos, como creo que ya es bastante conocido en el mercado, nuestra terminal Clover, que fue la primera terminal Android de Argentina cuando trajimos acá, que básicamente te da, además de la operación y de aceptar todas las billeteras digitales, de pago con transferencia, tarjetas, lo que te permite es poner aplicaciones adentro para que el comercio pueda cobrar y tener incluso soluciones propias. Una de las cosas que, pensando esta combinación de, bueno, che, ¿qué hace la persona? ¿Qué necesita? Fue nuestro lanzamiento hace muy poco tiempo de Pix. Decíamos, estábamos en el lugar donde trabajábamos y muy cerca había una empresa de cambio, y veíamos colas de brasileños, turistas brasileños, haciendo cambio de efectivo porque no les convenía el tipo de cambio de la tarjeta en ese momento. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para esto? Entonces pusimos una aplicación dentro de esta terminal. Hablamos con el Banco Central unos meses antes había dispuesto un tipo de cambio específico para el dólar turista, el dólar de tarjetas. Le dijimos,
este es un medio de pago electrónico, debiera tener un tipo de cambio parecido para que le convenga y no tenga que ir con efectivo. El Banco Central lo entendió y muy rápidamente agregó a la ley, a la norma de tarjetas, que pudiera hacer una operación PIX al mismo tipo de cambio que se usa tarjeta. Con lo cual, en la práctica hoy, va un turista brasileño, lee un QR en nuestra terminal y le está debitando la plata directamente desde su cuenta en Brasil. Que además, recordemos, Pix es muy utilizado en Brasil, uno lo ve en las playas, los vendedores, hasta quien te vende el coco, el jugo, 30%, sí, el 30% de las transacciones de Brasil son a través de Pix. a través de Pix. Bien. Es muy, muy grande. Entonces, bueno, son todas oportunidades. Nosotros, al ser una empresa global y estar, por supuesto, muy fuerte en Brasil, todas estas soluciones combinadas te permite hacer este tipo de cosas. Y un poco tratando de imaginar a futuro, hacia dónde estamos yendo, a corto o mediano plazo, ¿se puede pensar en un futuro sin terminales de pago? Sin terminales, sin la palabra del concepto terminal, la respuesta es sí, porque incluso es un concepto antiguo, ¿no? Si, soy muy joven igual, pero digo, ¿te acuerdan que la terminal era lo que le llamaban cuando había grandes centros de procesamiento y había una terminal Sí. que lo único que hacía era cargaba y nada más? Con lo cual yo creo que el concepto de terminal sí, el dispositivo, yo creo que todavía quedan muchos años, pero ¿por qué? Porque además, cuando uno lo ve como un dispositivo, como cuando uno lo ve como una solución de punto de venta, va a tener más cosas adentro, con lo cual lo ideal sería que, en el caso nuestro de Clover, te doy un ejemplo, digo, hoy tiene adentro una aplicación propia que se llama Register, donde cargan stock, talle, color, y le agregamos un Order Manager Service que es, por ejemplo, tiene pedido ya. Hoy, si tiene pedido ya, tiene una terminal aparte. ¿Qué hicimos? Pusimos una aplicación de pedido ya dentro de la terminal, así que cuando vos compras en tu billetera, lo que antes le pasaba en una terminal separada, ahora le llega a la propia terminal, le avisa que tiene que pedir el pedido para que cuando venga el delivery lo lleva. No necesita nada más. Eso le permite facturar, y cuando factura genera la liquidación, la factura electrónica para FIP. Ya no necesita etiquetadora fiscal, con lo cual la terminal sí no va a estar más, pero este tipo de soluciones va a seguir creciendo sin duda. Y respecto al pago con QR y a la interoperabilidad, ¿cómo lo ves? Muy bien, me parece que todo esto suma, todo esto hace que cada vez haya más actores. Esto empezó hace 2, 3 años, digamos, cuando empezó con pago con transferencia. Hoy ya tenemos más de 35 billeteras que operan en nuestras terminales. Eso ya está dado y bueno, ahora comenzó la charla que entiendo que han charlado durante la mañana también, de que esto también pase con tarjeta de crédito. O sea, lo que hasta ahora pasaba solo con pago con transferencia, ahora incluye tarjeta de crédito. Y la película está escrita, me parece, digo, cuando lo ves, pasó en el norte, pasó en el centro, ahora en Argentina, ya se abrió la mesa en Uruguay empieza, la apertura de la adquirencia fue el año pasado, hoy estamos hablando de QR interoperable en Uruguay, ya lo incluyen tarjeta desde el momento cero, porque, bueno, digo, es un camino que se sabe que va para ese lado. Bien. Es impresionante cómo se movió, cómo evolucionó el sector en los últimos años. Digo, antes de ingresar al salón estábamos charlando informalmente, decíamos, bueno, ¿cómo nos manejábamos nosotros? ¿Cuáles eran nuestros hábitos de pago hace 20 años, 25 años? Y cambió abismalmente. ¿Cómo te imaginas si tuviéramos esta misma charla de acá a un año? ¿De qué vamos a estar hablando? Mira, yo creo que va a seguir evolucionando esto de muchas soluciones en un punto de venta, simplificarle la vida, o sea, a lo que apunta la interoperabilidad más la tecnología y demás, el comercio, ni el usuario ni el comercio tienen que estar pensando, para recibir este medio de pago necesito una terminal o un contrato con esta empresa, con otra, nada, en un solo lugar, una sola solución, una sola tecnología. Me parece que el pago cross-border cada vez va a ser más común, digo, cada vez se diluyen más las fronteras, digo, esto que te cuento de Pix, de un turista brasileño en Argentina, ya lo estamos viendo a fin de año, empezamos un piloto para lo mismo en Uruguay,
y después va a pasar que un uruguayo venga acá a Argentina y un argentino vaya a Uruguay. Digo, creo que lo que más va a crecer o lo que más vamos a estar escuchando en el próximo tiempo es interoperabilidad y cross-border. Bien, hacia allá vamos entonces. Muchas gracias, Sergio, por tu participación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buen día para todos. Seguimos con el próximo panel.